Asdrúbal Oliveros es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Realizó el programa avanzado del IESA y actualmente cursa el doctorado de Filosofía en la UCB. Ha realizado cursos de especialización en valoración y evaluación de empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Central de Venezuela. Ha fungido como conferencista en el ámbito nacional e internacional, especialmente Bogotá, New York y Londres. En la actualidad, es columnista de la revista Dinero y se desempeña como director de Ecoanalítica, compañía dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera. Hoy viene a compartir con nosotros la conferencia titulada Perspectivas Económicas. Muchísimas gracias a la gente del BOD, a su centro de emprendimiento, por nuevamente invitarme a compartir con ustedes un poco nuestra visión sobre el tema del emprendimiento en Venezuela, en este entorno tan difícil que vivimos en el país. Esta presentación tiene dos partes. La primera es un poco algunos elementos claves que tienen que tener los emprendedores en Venezuela, dado el contexto que estamos viviendo y que de alguna forma les puede ayudar para el desarrollo de sus actividades. Y la segunda parte toca, obviamente muy de pasada por razones de tiempo, algunos elementos de ese entorno que también es importante tomar en cuenta para el tema de, digamos, la planificación estratégica y financiera de quienes realizan no solamente un negocio de emprendimiento en el país, sino también de cualquier persona que de alguna manera opere en nuestra economía. Entonces, esos son un poco los dos tópicos que hoy voy a tocar con ustedes, que de verdad me siento muy contento de ver esta sala a casa llena y con gente incluso afuera deseando entrar. También quiero hacer una aclaratoria: los elementos que yo diga en esta presentación son de mi entera responsabilidad y no comprometen al banco ni a su junta directiva. Quiero arrancar entonces un poco destacando los elementos claves que hay que tener en cuenta para cuando tenemos una idea, cuáles son los puntos focales o los tres elementos principales que tenemos que tener, ¿no? Sobre todo en cuanto al tema de cuando yo decido emprender. En primer lugar es la idea, la oportunidad, es decir, cuando yo decido materializar algo que de alguna forma creo va a darme rentabilidad, porque eso también es un elemento importante. El emprendimiento no solamente está asociado a una actividad de independencia, sino que también tiene que estar asociado a una actividad de rentabilidad, ¿no? Y esos son dos puntos importantes que hay que tener en cuenta. Entonces yo tengo la idea, lo que yo voy a hacer, que la mayoría de ustedes ya incluso eso lo tiene. Adicionalmente, cuáles son los recursos, con qué voy a contar, cómo lo voy a llevar a cabo. Y eso no son solamente recursos materiales, son también recursos humanos y, por supuesto, recursos financieros, que son elementos claves, y por supuesto también el apoyo que desde el BOD se puede brindar. Y por último, ¿quién lo va a llevar a cabo? Que en este caso son todos ustedes que están acá en esta sala. Entonces, esos tres elementos, la idea, los recursos y el responsable, constituyen, digamos, el triángulo de acción de quien va a hacer el plan de negocios. Entonces, ahora, para que esa idea, digamos, tenga éxito, o sea, buena, es decir, a mí se me pueden ocurrir muchas cosas. De hecho, todos los días a nosotros se nos pueden estar ocurriendo cosas. Ahora, el paso que de allí, desde que a mí se me plantea algo en la cabeza, se materialice en algo que efectivamente yo pueda rentabilizar, si esa palabra clave, hay un trecho importante. Y hay aquí tres puntos claves que ustedes deben tener en cuenta. En primer lugar,
que sea perdurable, es decir, que sea un proceso en el cual yo pueda mantener en el tiempo, que de alguna forma eso me permita realizar una actividad productiva que se sostenga. Número 2, y esto sí es muy importante, sobre todo para el contexto venezolano, que esa idea sea oportuna. Es decir, que lo que yo vaya a desarrollar de alguna forma constituya una novedad. Puede ser una variante de algo que ya está ocurriendo, pero que de alguna forma represente una mejora. Y eso es un tema importante porque muchos emprendimientos y muchas ideas exitosas de negocio surgieron sobre cosas que ya estaban, pero que a alguien se le ocurrió mejorarlas. O el otro tema clave, no solamente que se le ocurrió mejorarla, sino que surgió en el momento adecuado para una coyuntura particular. Y eso tiene que ver una coyuntura particular país, una coyuntura particular de una ciudad, una coyuntura particular de algún elemento que digamos esté necesitando que eso se dé, que a alguien se le ocurra eso, que a nadie, digamos, en ese momento se había dado. Y por último, porque quiero insistir en la idea de la rentabilidad, que esa idea sea atractiva, porque a lo mejor a usted se le puede ocurrir muchas cosas y pueden ser oportunas, pero son muy costosas llevarlas a cabo. O la estructura de costo, digamos, no es adecuada todavía para la dinámica económica. Un ejemplo de eso, que tal vez no lo hemos vivido en Venezuela por el bajo costo de nuestra energía, tiene que ver con energías alternativas, el llamado carro eléctrico, que todavía sigue siendo muy costoso. A pesar de que es una idea novedosa, digamos, no se ha popularizado por los altos costos. Muy probablemente, porque se está trabajando en ello, ocurra en los próximos años, en las próximas décadas, pero todavía es una idea que de alguna forma no es atractiva a ser, digamos, extensiva a gran escala por sus estructuras de costo. Y esto, por supuesto, también es importante a la hora de desarrollar un negocio. Entonces, ¿qué preguntas yo tengo que hacerme? Y esto es muy importante para cada uno de ustedes, porque a veces pasa con el emprendimiento que tenemos un exceso de activismo. ¿Qué significa ello? Bueno, que a veces sí, una actitud positiva siempre es necesaria, siempre es válido. A mí me gusta hablar en mis conferencias no solamente de temas económicos, siempre digo que hay que fortalecer el espíritu, sobre todo en una coyuntura tan particular como la que vive Venezuela, pero también es muy importante pasar del activismo a lo que digamos es la realidad en términos de cómo se va a concretar el negocio. Y aquí hay 5 preguntas claves que todo emprendedor tiene que hacerse, pero no solamente tiene que hacerse en el momento que decide emprender, son preguntas reiterativas. Son preguntas que de alguna forma usted se tiene que hacer en la medida que va avanzando su proyecto. No es algo de una sola vez. Todos los días nosotros tenemos que estar en constante evaluación de lo que estamos haciendo. Y ese es un tema clave. Lo primero es cuánto dinero hay que invertir. Y eso, digamos que de ahí se abre un árbol de decisión sobre, bueno, si no lo tengo, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Quién me lo puede dar? ¿Cuál es el costo que me lo dé? Es decir, ahí hay todos unos elementos asociados al tema de el dinero, porque esa idea necesita obviamente que recursos, lo veíamos antes, para llevarlo a cabo. Segundo, el cuándo. Bueno, ¿en qué momento? ¿Es hoy o debo esperar? ¿O debo realizar algunas actividades antes de desarrollar el proceso, digamos, de inversión como tal? Eso también es muy importante, sobre todo incluso no solamente para un nuevo proyecto, sino para la modernización, la ampliación de cualquier proyecto que estemos realizando. El tercer elemento, y esto es muy importante, estoy seguro que muchos de ustedes se encuentran en esta disyuntiva. ¿Cuándo esa idea de alguna forma me va a dar caja positiva? Es decir, que no solamente tengo una inyección de recursos, sino que de alguna forma mi emprendimiento, mi idea adquiere vida propia. Y eso es un tema clave,
porque el emprendimiento es como un niño. Y esta tercera pregunta pudiera ser cuando ese niño de alguna forma empieza a caminar y empieza a obtener independencia. Pero eso también es importante que usted lo tenga precisado. Eso se va a dar en ¿cuánto tiempo? 2 años, 3 años, 1 año, 5 años. ¿Estoy yo dispuesto a resistir ese tiempo? ¿Puedo yo de alguna forma acortar ese tiempo? ¿Es ese tiempo en el que el negocio va a madurar y hacerse de alguna forma, obtener caja, el que yo tenía planteado inicialmente? De todas las preguntas, esa es una sobre la cual usted tiene que estar en constante revisión, sobre todo en un contexto como el venezolano. Porque esa pregunta en Venezuela, de acuerdo a lo que va pasando, puede cambiar la respuesta. Muy probablemente hace algunos años los negocios en Venezuela, y está estudiado, daban un flujo de caja positivo en muy corto tiempo. Y eso era una de las grandes ventajas que tenía el desarrollo de negocios en Venezuela, de empresas. Pero ahora eso se ha ampliado por el contexto país, por la dinámica que estamos viviendo. Entonces es muy importante que usted en su planificación esto lo tenga en constante revisión. El cuarto elemento es el tema de las ventas y las utilidades. A veces yo me consigo con muchos emprendedores que no les gusta echar números. Insisto con el tema del activismo. No, mi idea es buena, me va bien, pero usted ha sacado cuentas de eso. No, pero a mí me va bien, tengo siempre caja. No, usted tiene que sentarse y de alguna forma hacer ejercicio de planificación estratégica, de planificación financiera sobre indicadores vitales de su negocio. ¿Cómo van las ventas? ¿Dónde estoy vendiendo más? Si lo puedo sectorizar, si lo puedo ver por tipo de producto, si puedo evaluar la rentabilidad y la utilidad por cada cosa que estoy haciendo. Y señores, porque hay gente que piensa que esto es solamente para empresas medianas o empresas muy grandes. Esto aplica para desde el negocio más pequeño y por supuesto hasta el más grande. Tiene usted que intentar montar indicadores de gestión, se le llama eso, a su negocio que le permita poder hacer una evaluación. Y eso tiene que tenerlo en cuenta. Y por último, también es una pregunta importante para quien entra en el negocio del emprendimiento: ¿qué hago con las ganancias? Y aquí hay muchísima literatura, muchísimos estudios. La mayoría de ello habla que para un emprendedor que se está iniciando, la reinversión de las ganancias debe ser elevada. Es decir, más del 50% de lo que usted está ganando debería reinvertirse en los primeros 5 años en su negocio para la expansión. ¿Por qué? Porque de acuerdo a muchos autores, un emprendedor exitoso es aquel que deja de ser pequeño para ser grande. Nosotros podemos tener la idea en espíritu del emprendimiento constantemente en nuestras vidas, pero siempre tenemos que apostar a que ese pequeño negocio crezca y se haga grande y adquiera cada vez mayor cuota de mercado, y eso tiene que ver con la reinversión de ganancia. Hay estudios muy serios de la Corporación Andina de Fomento, que por cierto les invito a revisar en su website, estudios sobre emprendimiento en toda América Latina y especialmente en el caso venezolano sobre estos temas, que muestran que aquellos emprendedores que en las etapas iniciales reinvierten la mayor cantidad de sus ganancias tienen mayor probabilidad de éxito en el crecimiento de sus compañías. Esto por supuesto también tiene que ver mucho con disciplina, de no volvernos locos, diría uno coloquialmente. No, bueno, la cosa me va bien y me voy de viaje al primer año, o me eché todo encima. No, insisto, siempre pensar en alto. Fíjense que todo eso está interconectado. Las ganancias tienen que ver con el tema de ventas y utilidades, con el flujo de caja, dónde lo invierto. Por eso les decía que todo el tiempo estas preguntas hay que hacérselas. Es como una especie, no son 10, diría uno, 5 mandamientos que el emprendedor tiene que mirar
de alguna forma en constante evaluación para ver cómo va su negocio, hablando estrictamente del tema financiero, ¿no? Y de la operatividad del negocio. Sigo acá. Ahora, en una economía como la de Venezuela, porque obviamente hacer emprendimiento en Venezuela tiene unos elementos diferenciadores con respecto a cualquier otro país del mundo y por supuesto de la América Latina. En primer lugar, ¿usted qué tiene que tener en cuenta? Y yo sé que lo sabe, pero es importante precisarlo. Primero, que nosotros somos una economía volátil. Y somos volátil porque dependemos del petróleo. Nosotros tenemos una relación freudiana con el petróleo. El petróleo marca nuestra vida, nuestro estado de ánimo. El venezolano no tiene que ser experto en economía para saber que si el petróleo está subiendo, las cosas pueden ir bien. Y cuando empieza a caer, bueno, entramos en preocupación. Del 2004 al 2008, este país estaba en un boom. Hoy está en la peor crisis de su historia. No ha pasado muchos años entre un ciclo y otro. Y prácticamente hay muchas otras razones, pero la marca de eso, la marca que está detrás es el petróleo. Entonces somos una economía volátil. ¿Cómo hago yo para blindar mi negocio de la volatilidad? Eso es un tema clave que tiene que preguntarse quien emprende en Venezuela. También tiene que ser una pregunta recurrente. Número 2, el poder del Estado es muy elevado en Venezuela. Porque nosotros, a diferencia de otros países donde el Estado de alguna forma depende de los ciudadanos, en Venezuela no es así. En Venezuela el Estado es una estructura independiente y más bien crea dependencia de los ciudadanos hacia el Estado. Eso hace que, aunque no queramos, se toman decisiones discrecionales que nos afectan. Y muchas de ellas a veces no las podemos prever. Yo voy a poner un ejemplo drástico, ¿no? Pero usted tiene su negocito bien llevado con todo lo que aquí se les ha dicho y en los cursos de emprendimiento que aquí le han dicho. Pero viene la Sunday y se lo cierra. ¿Usted qué hace? Usted tenía eso proyectado. Entonces, hay una estructura discrecional de la cual pues también es difícil zafarnos y que también tenemos que considerar. Y un punto positivo que tiene hoy la economía venezolana, y lo van a ver ustedes en la segunda parte cuando hablemos de inflación, es que hay, digamos, acceso a recursos para la actividad del emprendimiento. Y una de las vías es la banca. Y recursos muy baratos. Yo he sido un apóstol del crédito bancario. Mis amigos del BOD lo saben. Porque yo creo además que en una economía como esta, con estas altísimas tasas de inflación y con unas tasas de interés tan bajas, no hay que tenerle miedo al crédito. Es un sinsentido no aprovechar estos años y esta coyuntura para el crédito. Y esa también es una oportunidad para el emprendimiento que por lo menos todavía ofrece en Venezuela y que ustedes tienen que aprovechar. Porque yo siento que hay muchos emprendedores conservadores que les da miedo ampliar líneas de crédito, buscar capital para sus negocios. Y eso sigue siendo una oportunidad para el país. Cuando vean las tasas de inflación van a entender por qué. Y fíjense, adicionalmente, usted tiene empresas que de alguna forma ayudan también al emprendimiento, las llamadas empresas incubadoras. Hay iniciativas como Guaira, por ejemplo, una iniciativa mixta, de capital mixto, que de alguna forma ayuda y ofrece apoyo a ideas innovadoras y a emprendedores, que del cual también ustedes pueden hacer uso de ellos. Tenemos una estructura inflacionaria brutal. ¿Eso qué hace, señores? Eso hace que en Venezuela el consumidor viva con perspectiva del hoy y sienta que no hay mañana. Es decir, tiene todo el sentido del mundo comprar hoy. A mí alguien me decía en estos días en otra conferencia, vale, yo no entiendo por qué yo veo a los restaurantes y a los chamos
echándose la plata encima y eso todavía está full con esta crisis. Bueno, es una respuesta racional. Tiene sentido gastarte el dinero hoy en un contexto donde los bolívares cada día pierden valor en el tiempo. Bueno, los emprendedores también tienen que aprovechar ese contexto para el desarrollo de sus ideas. Y ese también es un punto clave. Eso además no es nuevo. Otro factor que además es la gran preocupación de mucha gente se acuesta y se levanta con este indicador, que es el llamado dólar paralelo. ¿Qué pasa con el dólar paralelo? Y así como también hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia una relación freudiana con el petróleo, en los últimos años tenemos también una relación freudiana esquizoide con el dólar paralelo. Una relación amor-odio con el dólar paralelo. Porque además es una relación así como de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando yo voy a vender $1, el dólar paralelo es bueno. Pero cuando lo voy a comprar, esa página es una desgraciada. ¿Verdad? Y así vivimos permanentemente en ese contexto. Pero eso está allí. En la segunda parte hablaré un poco de perspectivas de ese mercado. Está allí y tenemos que considerarlo, porque la mayoría de quienes emprenden en Venezuela no tienen acceso a divisas oficiales. Entonces tienen que mirar qué pasa con el dólar paralelo. Yo siempre lo he dicho en estas charlas, es un error que un emprendedor no tenga estrategia de cobertura cambiaria en Venezuela. Eso es vital, porque aunque usted no lo crea y aunque usted piense que porque no compra ningún dólar en el mercado paralelo no le va a afectar, señores, les tengo una mala noticia. Sí les afecta. Y por lo tanto, tiene que tener diseño de cobertura para ese mercado. Cobertura significa protección, blindarse ante los vaivenes, ante la inestabilidad que tiene el mercado paralelo. Ahora, sin embargo, y por eso incorporé esta lámina, hay algunas cosas que están cambiando en Venezuela. Hay algunos elementos que son diferenciadores, sobre todo de esta etapa del 2014 al 2016. ¿Cuáles son esos elementos diferenciadores que usted también tiene que considerar? Bueno, primero, la aceleración de la inflación no ha venido acompañada de un proceso de indexación de salario. Dicho coloquialmente, los sueldos crecen a un ritmo mucho más lento del que crece la inflación. ¿Qué provoca eso? Que hay una pérdida de poder adquisitivo y por lo tanto caigan los niveles de consumo. Eso además, ¿qué provoca? Que el consumidor venezolano hoy es mucho más racional, más conservador en sus decisiones de compra. Y eso es un tema clave también. Es decir, ya no tiene la misma holgura que tenía en el pasado y que fue una característica además del consumidor venezolano, además, digamos, característica que se engloba como elemento diferenciador del contexto latinoamericano. El consumidor venezolano tiene 3 características que lo hacían diferente del consumidor latinoamericano. Es adicto a las marcas, tiene una valoración muy alta por el tema de la marca, es claramente sensible a la opinión de los demás a la hora de sus decisiones de compra, ¿no? Y tercero, que es un tema clave, tiene también una alta, afinidad con el confort y la comodidad. Cualquier idea que de alguna forma le facilite eso, pega en Venezuela. Pero insisto, eso está cambiando. ¿Por qué? Porque bueno, me está golpeando el bolsillo. Entonces también tenemos que hacer escenarios conservadores en nuestras estrategias de emprendimiento, en el contexto que estamos viviendo. Les acabo de decir que el crédito es una ventaja y es así, pero hay menos bolívares para prestar. Por lo tanto,
probablemente yo tengo que ser mucho más eficiente en cómo armo mi petición de crédito, qué voy a pedir, qué voy a hacer, ampliar incluso también mis posibilidades de obtención de capital, porque hoy el crédito de alguna forma está restringido en Venezuela. Lo van a ver en la segunda parte. Adicionalmente, la inflación no solamente deteriora el poder adquisitivo, también marca el ritmo de crecimiento de los activos, de los bienes. Un ejemplo muy sencillo: usted ve cómo van subiendo los precios de muchas cosas, de muchos insumos, y por lo tanto entonces ya un proyecto que yo pensé para hoy y que de alguna forma me demoré en aplicar, probablemente ya los números no me sirvan. ¿Qué significa eso, señores emprendedores? Que tenemos que ser decididos. En Venezuela, en esta coyuntura, no podemos demorar mucho las decisiones financieras, sobre todo las que tienen que ver con compras de insumos y de activos. Los precios están cambiando ya no mensualmente, están cambiando diariamente. Por lo tanto, usted puede perder una oportunidad por la indecisión. Entonces, Venezuela, hoy, un elemento de éxito para un emprendedor es que sea decidido y que arriesgue. Ese es un tema clave en esta coyuntura. Y adicionalmente, ya no hay subsidio cambiario, o por lo menos muy poco. Algunos alimentos y algunas medicinas. Antes el subsidio cambiario era generalizado. Ya eso no está ocurriendo. ¿Eso qué significa? Que es una economía que de alguna forma se está ajustando, lento pero se está ajustando, y eso hace también que desaparezcan muchas oportunidades. Y por lo tanto también son temas que yo tengo que considerar. Entonces, estos son puntos diferenciadores del contexto de crisis que usted tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los temas claves para el emprendimiento según la investigación de la Corporación Andina de Fomento? Estos son todos los tópicos que de alguna forma afectan el emprendimiento a nivel latinoamericano: el tema financiero, las políticas gubernamentales, los programas de apoyo al emprendimiento que se hagan desde el sector público, el sistema educativo, el tema de la tecnología, el tamaño del mercado interno, la innovación. Pero para el caso específico de Venezuela, los tres elementos claves para el éxito de un emprendimiento son los que están, digamos, resaltados en naranja. El apoyo financiero, que ustedes tienen de la mano al BOD, las oportunidades de mercado, es decir, la capacidad de detectar alguna necesidad insatisfecha que yo pueda cumplir. Eso tiene un alto grado de éxito para el caso específico de Venezuela. Y la innovación, que esa idea sea innovadora. Esos son los tres puntos claves para el tema de emprendimiento, de acuerdo a esta investigación que hizo este organismo multilateral en más de 20 países en Latinoamérica en el año 2014. Ahora, ¿cómo yo puedo ser efectivo en medio de la crisis, ¿no? Esa es una pregunta que nos hacemos. Y aquí yo les traigo estos 7 hábitos de un libro que yo leí cuando tenía como 15 años, estaba en el 5º año de bachillerato y me lo mandaron a leer. Al principio no lo quería leer porque, yo lo confieso, a pesar de que también es una actividad muy rentable, no me gustan mucho las cosas de autoayuda, ¿verdad? Pero este libro, que yo pensaba que era de autoayuda y que lo leí con mucha reticencia, de alguna forma me pareció muy positivo y siempre lo recuerdo. Los 7 hábitos de los jóvenes altamente efectivos. Y se los traigo y se los comparto con ustedes. Si pueden buscar el libro y no lo han leído, léanlo, que de verdad es una lectura que ayuda muchísimo, sobre todo a aquellos que quieren empezar el emprendimiento. ¿Cuáles son?
Bueno, usted tiene que ser proactivo. Es decir, usted no puede quedarse en el aparato. Usted no puede dejar que el contexto le afecte sin una respuesta a ello. Estamos en constante cambio y usted necesita cambiar con el contexto. Tener siempre tu meta en mente. Soñar no es malo. Claramente lo que yo proyectar, lo que tengo pensado, a dónde quiero llegar, eso hay que visualizarlo. Eso usted tiene que trabajarlo todos los días, junto con esas 5 preguntas que yo hablaba antes. Estas también tiene que visualizarse. ¿A dónde yo quiero llevar mi negocio? Y una pregunta que usted tiene que hacer siempre: ¿estoy haciendo lo correcto para alcanzar el sueño que yo tengo o me estoy desviando? Tiene que autoevaluarse. Eso es clave, no solamente para la vida, pero para alguien que emprende en Venezuela. Primero lo primero, las prioridades. Generalmente los emprendedores cometen un error garrafal, que es que se llenan de responsabilidades. Quieren asumir todas, digamos, las tareas de las compañías, meterse en todo. Y es muy importante que usted defina cuáles son las cosas que son claves, que son prioridad, a las que usted le va a dar, digamos, un punto importante. Y allí hay un tema clave, que es, lo dicen los gringos, el networking, las relaciones, la construcción de redes. Y eso es muy importante para el emprendimiento. En Venezuela todavía, yo siempre he considerado que eso es uno de los puntos débiles del emprendimiento, la construcción de redes de emprendimientos globales que deben darse. Han surgido iniciativas, pero todavía falta. Pero es muy importante que ejercicios como este, donde usted interactúa cara a cara con otros emprendedores, se desarrollen, se puedan intercambiar ideas de éxito entre unos y otros. Pero no solamente esas redes son las que tienen que ampliarse o las que tienen que cultivarse, sino también las redes del día a día. Cada persona con la que usted se tope, de alguna forma lo puede nutrir, y eso es un punto clave para un emprendedor. Toda la estructura de redes, que no solamente tiene que ver con proveedores y clientes, es también mis trabajadores, es también la comunidad donde estoy, es incluso mi familia y la familia de la gente que trabaja conmigo. Eso es muy importante, tener en cuenta el tema de las redes, porque eso te lleva a ganar. La honestidad en las estructuras de relaciones. Te apoyo y tú me apoyas. No buscamos, digamos, de alguna forma perjudicar al otro. Lo primero que hay que hacer es entender para luego ser entendido. Yo tenía un profesor en la universidad cuando estudiaba economía que me decía: si no lo puedes explicar es porque tú no lo has entendido, si no te haces entender. Entonces es muy importante también la comunicación eficaz, pero sobre todo el que efectivamente lo que estamos diciendo y lo que estamos transmitiendo es lo que queremos transmitir. La sinergia que tiene que ver con el tema de las relaciones. Y por último, afilar la sierra. Afilar la sierra, yo no sé si aquí en Valencia hay esas cosas que hay en Caracas, de un tipo que va por las calles, grita el afilador, no sé si eso existe aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces los cuchillos, o el amolador creo que es la cosa, ¿no? Algo así, ¿verdad? Bueno, los cuchillos hay que amolarlos con regularidad. Bueno, lo mismo pasa con el emprendimiento y con el negocio. Fíjense que eso está interrelacionado con lo que hablamos antes. Yo no me puedo sentar, las cosas van bien, yo no tengo nada que cambiar. No es compatible un emprendedor que sea conservador y que además sea reacio al cambio. El emprendimiento está asociado al riesgo, al cambio. Un emprendedor tiene que asumir riesgo, tiene que estar dispuesto a cambiar. Y eso implica una constante evaluación de su negocio. Y ahora
sí voy a hablar en esta última parte de algunos elementos del contexto económico de Venezuela que de alguna forma usted tiene que tener en cuenta para el tema del emprendimiento, ¿no? Y con esto termino. Primero, ¿dónde está la economía venezolana? Yo sé que a muchos nos gusta ser como ese filósofo húngaro, pero que vivió en Francia, Cioran, que decía: solo son felices los que no piensan nunca. ¿Por qué? Porque este señor, bueno, al final hay mucha gente que le gusta evadirse. Yo no veo noticias, yo no nada, yo me encierro en mi casa. Alguien que haga negocios en Venezuela no puede evadirse. Usted tiene que estar claro con lo que está pasando. Y bueno, esta es la foto que hoy tiene la economía venezolana. Usted la tiene que entender para poder de alguna forma trabajar. ¿Qué te dice esa foto hoy? Señores, que nuestra economía es una economía más pequeña. Vean los dos indicadores que están ahí. En términos per cápita, es decir, si yo agarro todo lo que producimos y lo dividimos entre el número de habitantes, en 3 años, si lo medimos en bolívares, nos hemos reducido 27%. Pero si lo mido en dólares, por el efecto de la devaluación, nos hemos reducido 57%, más de la mitad. Entonces, ¿qué significa eso? Es un mercado más pequeño. Quítense esa idea de la cabeza de país rico, que la gente gasta. Eso ya no es la Venezuela de hoy. Usted tiene entonces que tomar decisiones y desarrollar negocios en una economía que es más chiquita. Por lo tanto, hay más competencia. Primer punto. Segundo punto, es una economía con un grave problema de inflación. Por eso insisto, no me puedo demorar en decidir. Cada día que pasa sin que yo decida en términos de negocio es un día no solamente perdido, es un día en el que el dinero pierde valor también, pero con una rapidez brutal. Vean los números de inflación que están ahí. La inflación oficial el año pasado cerró en 181%, la más alta en la historia económica de Venezuela y la más alta del mundo. Este año nosotros estamos midiendo inflación porque el Banco Central ha dejado de publicar con regularidad. Hasta mayo la inflación es de 322%. 322%. Eso impacta cualquier estructura de costo. Entonces yo no me puedo evadir. Pero les digo más, esa inflación de 322% incluye productos regulados, productos y servicios regulados. ¿Qué pasa si yo mido la inflación solamente con los productos que no están regulados o con los productos que se venden en reventa, los que algunos llaman bachaqueados? ¿Cómo está la inflación allí? Bueno, señores, 807% en un año. 800%. Eso es lo que llamamos nosotros inflación subyacente, que no por subyacente usted no la padece, solamente que es una inflación que es producto de distorsiones en una economía que tiene controles, ¿no? Entonces, eso es importante para el diseño de mis negocios. ¿Por qué? Porque las estructuras de costo de los negocios, y sobre todo cada vez que son más pequeños es así, se ven impactados por la subyacente y no por la inflación, vamos a llamar tradicional. Entonces yo tengo que tener ese elemento en cuenta. El tipo de cambio se ha depreciado. Este llamado tipo de cambio de consumidor es lo que los economistas decimos tipo de cambio de paridad. Ya hablaré más adelante de eso. Y como les dije antes, hay una caída brutal del poder adquisitivo que es inédito en Venezuela.
Nunca antes el poder adquisitivo había caído tanto como lo hizo en 2015. Y en 2016 vamos a superar ese récord. Entonces, es un contexto diferente. Este es el primer elemento del entorno que usted tiene que tener en cuenta. La realidad no es para deprimirse. La realidad es para entenderla, usarla como insumo y construir estrategias sobre ellas. Ahí está. Eso es lo que usted tiene que hacer con esto. De eso hablaremos ahorita mismo. Y allí ve lo que pasó. Vea lo que pasó con el petróleo. Este es el detonante. Algunos dicen que es el responsable. Yo no uso la palabra responsable. Es el detonante. Nosotros estábamos mal antes de que el petróleo cayera. Pero al caer el petróleo, obviamente, se cayó el castillo. Esa ilusión de armonía de la que hablaba Eliezer en los 80 se volvió a desmoronar. Y aquí usted ve el cambio. Nosotros ahora nos movemos en un petróleo entre 30 y 40. Sus negocios se mueven en ese rango de precio, no en el de 90 y 100. Eso también usted tiene que entenderlo. Siguiente. Y por supuesto, vean este gráfico. 3 indicadores fundamentales. Número 1, ya no podemos depender de las importaciones. Cada vez son menos. Esa es la barra azul. Esa barra azul que usted ve ahí, que va cayendo, son las importaciones, el crecimiento interanual de las importaciones. Cada año son menores. Eso tiene impactos en los insumos, en materias primas, pero también puede ser visto como una oportunidad. Bueno, entonces pueden empezar a surgir servicios y bienes que sustituyan los bienes importados. Y eso también es un tema clave para ustedes. Por eso es que muchos proyectos, yo les puedo, por razones de tiempo no, pero tengo cantidad de ejemplos de empresas que de alguna forma se están reinventando a nivel grande y pequeño y micro. De alguna forma para resistir, que ahora trabajan con menores insumos. Un ejemplo que es público y notorio y que lo digo acá y del cual trabajé en su diseño, digamos, en la construcción de eso. La sustitución de las papas importadas de una cadena clave de hamburguesas por papas nacionales. Eso ya está operando con grandes cultivos en Mérida. Entonces fíjense que de un problema surgió una oportunidad. Y eso es lo que usted tiene que ver en ese gráfico. El consumo también está cayendo, que es la barra naranja, y la economía está cayendo, que es la barra verde. Estamos en una estructura recesiva, no estamos en expansión. Por eso es que yo tengo que aterrizar y trabajar mucho más mis ideas de negocio. Siguiente. Esta es mucho más dramática, pero es la evolución mensual de la inflación. Fíjense lo que está aquí en ese gráfico, ¿no? Hay 3 indicadores. La línea naranja, que se quedó estacionada en diciembre, es la inflación oficial, la del Banco Central de Venezuela, 181%. La línea roja es la que nosotros medimos emulando al Banco Central. Es decir, nosotros replicamos la metodología del Banco Central y todos los meses de alguna forma con 720 productos calculamos la inflación. Esa está, como les dije, por sobre los 300%. Y la línea azul, esa que ya está por el 800, es la que les mencioné hace un rato, es la subyacente. Pero vean el ritmo de avance de la subyacente. Es brutal. Y quiero insistir con la idea. No, esta no es una lámina para ponerse a llorar. Esta es una lámina para usarla como insumo en mi estrategia. ¿Qué me tiene que llevar a mí esta lámina? La siguiente les voy a hablar. Siguiente, por favor. Esto. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta inflación? Bueno, señores, primer punto, comprar activos, que está relacionado con eso que dice allá abajo,
Nunca dejar inactivo el dinero. Lo peor que usted puede hacer es tener esos bolívares sin pensar qué hacer. En su cuenta del BOD, per secula seculorum. El BOD estará muy contento. Pero su negocio se está descapitalizando cada día. Entonces, ante cada bolívar que a mí me ingrese o que yo tenga planificado en mi flujo de caja, usted tiene que haber dado un paso al frente de qué va a hacer con esa plata. Porque yo me consigo gente que te dice: no, yo tengo 5 meses con unos bolívares. Y mire, ¿para qué tú tienes esos bolívares? No, por si sale Dicón. Bueno, ahí tiene. Si usted guardó durante 2 meses esa plata para el Dicón, usted perdió, si medimos inflación subyacente, en 2 meses 76% del valor de su dinero. Que si lo voltea, porque esa es la inflación, es casi un 25% de lo que ahí tenía del poder de compra de ese dinero. Por estar esperando Dicón. No puede. Tengo que estar, ¿qué hago con la plata? Compro insumos, compro materia prima. Desde insumos, materia prima, mobiliario, hasta dólares. Toda la gama de decisiones usted tiene que precisarla. El endeudamiento. ¿Por qué? Y estoy seguro que usted lo sabe, pero si no lo sabe, se lo digo. El BOD le presta a usted al 24%, en algunos casos al 28, 29%. Y la inflación, vamos a usar la oficial, es 180. No tiene sentido no endeudarse. A mí me impacta ver gente que tú le preguntas: mira, ¿y por qué no compraste esto? No, porque es que yo tengo la tarjeta de crédito para una emergencia. Para una emergencia. Para una emergencia. No, es que yo estoy esperando que cierre el año fiscal para ver si lo compro. Pues le tengo una noticia. Cuando cierre el año fiscal va a costar probablemente el triple. Y usted no lo va a poder comprar. Entonces, es el hoy. Y el hoy implica endeudarse, por supuesto, con el BOD. ¿Verdad? Reservas de inventario. ¿Qué significa esto? Porque sé que por ahí me van a decir: no, y la Sundé. Cuando yo hablo de reserva de inventario, es un concepto amplio. ¿Qué significan reservas de inventario? Significa adelantar todas las compras que yo pueda. Papelería. Si trabajo con camiones, con cosas que impliquen repuesto. Todas las compras que yo pueda adelantar, las tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esas cosas cada día van a costar más. Usted tiene que comprar todo hoy. ¿Cuántas resmas y eso implica? Por eso les decía antes el tema de los indicadores. ¿Cuántas resmas de papel voy a gastar yo en el año? ¿Cuántos toners de computadora, de impresora? Bueno, es mejor comprarlo hoy, no que cuando se vayan acabando yo los voy a ir comprando. No. Les afecta por partida doble. Número 1, porque el precio va a ser más alto. Y número 2, porque a lo mejor no lo consigue. Entonces, toda la mayoría de las cosas que pueda comprar hoy lo tengo que hacer. Contratos en efectivo, las cuentas por cobrar. Gran dolor de cabeza, sobre todo los que están empezando negocios. Señores, usted no puede tener cuentas por cobrar superiores a 7 días en una economía con estas tasas de inflación. Les digo más, usted tiene que moverse a un modelo de negocio donde el prepagar las cosas sea la opción. Yo no puedo dar crédito. Yo sí debo pedir crédito, pero no dar crédito. Téngalo en cuenta. Porque si no, usted puede tener descalces, como se dice en finanzas, en su estructura financiera.
Entonces, el crédito, hay que quitar los incentivos al crédito. Si te voy a dar crédito, tengo que tener precios diferenciados. Si tú me pagas hoy, aquí tienes el valor. Si me vas a pagar en un mes, es tanto por ciento por encima. Tengo que protegerme de la inflación de ese periodo. Eso aplica para todo. Desde el que vende servicios, productos, todo. Hasta para Leonardo que factura conferencia. Productos nuevos, productos que de alguna forma no se han regulado. Lo peor que le puede pasar a un emprendimiento es que se venda a vender cosas que están reguladas. No tiene sentido. Porque obviamente hay un factor de rentabilidad que las empresas grandes lo pueden sortear porque tienen unas estructuras de costos muy diferentes a usted. Entonces usted no se puede meter en rubros regulados. Tienen que tener rubros donde haya cierta libertad de acción, ¿no? Son los puntos claves. Siguiente. El dólar paralelo, que es la otra pregunta. ¿Qué pasa con el dólar paralelo? No podía dejarlo pasar en una conferencia de este tipo. Lo que pasa con el dólar paralelo no es casual. No es que Dollar Today dijo, pobrecitos los venezolanos y no va a dejar subir más el dólar. O que está el DICON depreciándose y eso afecta a Dollar Today. No, no, señores. Lo que está pasando en el dólar paralelo es que el gobierno le metió un freno a los bolívares. Y estos dos gráficos, a lo mejor no se entienden, yo voy a tratar de explicárselo, te lo muestran, ¿no? Este gráfico que está aquí arriba, los que están atrás me disculpan si no se ve, se llama expansión real de la liquidez. ¿Qué significa? Son los bolívares en el sistema ajustados por inflación. Si es negativo, ¿qué significa? Que la inflación se está comiendo los bolívares y es un dolor de cabeza para los bancos. Bueno, vean la línea naranja. Usted ve ahí una cosa como en caída libre. Bueno, ese es el año 2016. 20% de contracción de la liquidez. ¿Con qué bolívares voy a comprar dólares? Por eso es que la tasa no está depreciándose agresivamente. Tengo un freno. El gasto público es esta lámina que está allá abajo. Y ahí usted ve esa línea naranja en menos 40. Ese es el gasto público que parece una ameba. Es el gasto público del 2016. Una cosa inédita para un gobierno chavista. Nunca antes en la historia de Venezuela, en la historia del chavismo, mejor dicho, el gasto público se había contraído tanto. El gobierno no está inyectando bolívares en la economía. Le puso un freno a la taquilla de gastos. Entonces, señores, si yo le pongo un freno a los bolívares que van al sistema, no hay manera de que suba el dólar, porque ¿con qué bolívares voy a comprar dólares? El dólar es una relación implícita, bolívar por dólar. Si no hay bolívar, freno la demanda. Freno la demanda. Entonces, tú tienes el dólar parado. La pregunta es ¿hasta cuándo? Yo, Asdrúbal Oliveros, creo que no es sostenible. Usted no puede tener la taquilla frenada per secula seculor. Sobre todo en el contexto político que estamos viviendo. Con lo cual, usted tiene que diseñar estrategias para cubrirse de lo que va a pasar con el dólar. Y vuelvo a insistir con el tema que dije al principio. Un emprendedor no puede zafarse de lo que va a pasar con el dólar. Tiene que tener estrategia de cobertura para su negocio. ¿Qué voy a hacer? Y eso yo recomiendo estrategias que se revisen cada 3 meses. ¿Qué es una estrategia de cobertura? Bueno, pensar cómo me afecta a mí lo que pase con el dólar, si suba o si baja. ¿Qué voy a hacer? Compro, vendo, materia prima. Usted cada 3 meses tiene que hacer esa evaluación en función de lo que está viendo. Hoy, estático, es un buen momento para comprar dólares. Hoy. Pero eso no siempre es así. En 3 meses la respuesta puede ser venta.
va cambiando en función de lo que va pasando en la economía. Por eso es que yo no me puedo aislar del contexto. Y ya con esto estoy terminando. Ahí usted vean los que ha pasado con el SICAD, SICAD 2, CIMADI, vean la brecha, ¿no? Vean la reducción y por supuesto el ritmo de depreciación que lleva el DICOM. La tesis del gobierno es que de alguna forma el DICOM y el paralelo se acerquen, ¿no? Esa es un poco la tesis que se tiene, a un ritmo muy lento, pero es un poco lo que está trabajando el gobierno. Siguiente, ahora, ¿por qué? Y ya voy cerrando. ¿Por qué yo tengo y por qué este loco me está diciendo a mí que yo tengo que estar pendiente del dólar si yo no compro dólares? Puede estar pensando alguno de ustedes. Señores, porque cuando en economía se dejan de tomar decisiones, eso tiene un costo. Y este gráfico te sirve para que lo entendamos. Eso que está ahí son diferentes indicadores del tipo de cambio. Hace un año, si el gobierno hubiese decidido unificar las tasas de cambio, la teoría macroeconómica, que siempre es teoría, te dice que la unificación debió haberse dado en torno a 127 bolívares hace un año. Si fuese hoy, el tipo de cambio es 413. Es decir, casi 4 veces más alto que hace un año. Si yo no hubiese tomado decisiones respecto a mi patrimonio, a mi negocio, usted se hubiese absorbido esa devaluación y le hubiese afectado su patrimonio. Por eso es que usted no puede esperar sentado a que el gobierno decida unificar, a ver qué va a pasar con DICOM. No. Usted tiene que estar tomando decisiones de protección, porque la economía pasa factura, sin decirnos, pero pasa factura. Tema clave para ustedes, porque a veces creemos en pajaritos preñados y nos olvidamos de estos temas. Mientras en Venezuela no se resuelvan los problemas económicos profundos con un plan creíble, señores, esto va a seguir ocurriendo y lo va a afectar a ustedes. No pueden dejarse que eso les afecte. Siguiente. Estamos en una situación compleja. Yo soy optimista, por eso estoy acá. No me he ido. Salgo y entro muchas veces para oxigenarme, pero no me he ido. Esto es lo que necesita. Estamos en una situación compleja, pero no imposible. Y quiero finalizar con esto que está aquí, que es el resumen. ¿Qué tiene que hacer usted en esta coyuntura? Insisto, operaciones de cobertura. Ese es el primer punto. Flujo de caja. El flujo de caja tiene que ser como su oración matinal y vespertina. Todos los días usted tiene que estar viéndolo y proyectándolo y evaluándolo, sobre todo para un negocio pequeño. Oportunidades de adquirir activos. En Venezuela muchas cosas se están rematando. ¿Por qué? Porque hay gente desesperada, no aguantó más, se van y vendió una oficina a precio de gallina flaca. Aproveche. Si usted está pensando en el mediano y largo plazo, yo creo que este país va a cambiar. Va a cambiar. Entonces tengo que aprovechar esas oportunidades. El clima organizacional, la gente está muy cargada. Por eso yo les decía, fortalecer el espíritu, tenemos que trabajarlo en nuestras empresas. Eso es importante. Y por último, todas las redes que podamos construir. Somos responsables de nuestro destino. Venezuela, señores, está en transición. No es un proceso rápido, es un proceso que está lleno de dificultades, pero aquellos que diseñan la estrategia correcta para resistir van a ser los grandes ganadores del mañana. Muchísimas gracias.